Nos queda ya la última charla. A ver, OpenTelemetry, me encanta. Me encanta. Aquí también voy a Buenas, tener ¿qué tal? preguntas, ¿eh? Bueno. Se nos han unido aquí Alfonso y Khaled. ¿Lo he pronunciado bien? No. Alfonso, me equivoco en Alfonso, seguro. En mi caso es. Khalid. No, Jale, como si fuese una J. No te preocupes que si quieres a estos te los presento yo. Son Pili Mili, Pini Pon, Ale y Alfonso Ming, compañeros de CRM. O sea que os conocéis, ¿no? Ahí se nota, se Y no nota. te preocupes que a mí también me costó meses aprender cómo se pronunciaba. Nos conocemos. De vez en cuando aún se le escapa un Khaled, así que no te preocupes. Pues bueno, Jale, sí, eso ya ahí ya te has quedado con todo el mundo. Bueno, bienvenidos. Veo que vais a hablar de OpenTelemetry. Después me guardaré alguna pregunta para haceros, bastante Vale. interesante. Bueno, vamos a hablar un poquito más así de un caso de uso, no tanto de OpenTelemetry como el estándar y tal. No es un profundo de un OpenTelemetry, pero sí como hemos llegado de una solución desde Web Apps hasta Kubernetes y cómo hemos llegado de OpenTelemetry con el char genérico y tal al operador y por qué el operador, el target allocator, la convivencia con el Prometheus y demás. Un caso de uso que nos parece interesante, que creo que puede interesar a la gente, que a lo mejor se puede ver en el mismo caso de uso o con los mismos problemas que nosotros hemos tenido y tal. A ver qué tal. Pues genial. Siempre, por favor, tomad el tiempo para presentaros, para contar un poco de vosotros, que también, aparte de la tecnología, las personas también son importantes. Muy Así bien. que, bueno, el floor is yours, como dicen. Vale, puedo presentar aquí, ¿no? Ya, sí, puedo... Sí. Bueno, me voy a quedar hasta que se pueda ver algo. Espera un Tienes que momento. primero compartir la pantalla y en cuanto la compartas te la pongo. Vale. Yo quiero por eso compartir. A poder ser no compartas el workspace de Google. No. Vale, lo que pasa es que yo quiero verme yo y no ver el PDF, tío. Porque si no estoy hablando al PDF, ¿sabes? Espérate un momento que me lo paso al otro lado. A ver si... ¿Vais a hacer una demo? Si no vais a hacer una demo, puedes subir el PDF y compartirlo. Sí, es que voy a hacer una demo, ¿sabes? Voy a compartir la otra pantalla porque me interesa, porque quiero hacer la demo, ¿sabes? Ahora sí, ahora veis el PDF, la presentación. No sé. Sí. Perfecto. Vale, correcto. Muy bien, pues perfecto. Pues yo creo que ya lo tenemos, ¿vale? ¿Ya podemos empezar? Sí, dale caña. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar en nuestra charla. Mi nombre es Alfonso Ming y trabajo en el Hub Digital de Lidl dentro del dominio de Omnichannel y concretamente del equipo Gross, dando soporte a toda la parte de Omnichannel, a todos los squads, perdón. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de un caso de uso que a nosotros nos ha parecido interesante comentar, que creo que más de una persona se puede encontrar con el mismo caso de uso, con las problemáticas que hemos tenido y cómo lo hemos solventado. Jalet, tú mismo. Sí, ves pasando las diapos. Perdona, me he dejado la... Ahí está. Vale, nada, yo soy Jared, como ya he comentado antes. También trabajo junto con Alfonso en el mismo equipo, en SCRM. Y nada, como hobbies, a mí me gusta mucho viajar, y cuando no puedo viajar, pues me conformo con ir a entrenar cada día para mantenerme un poquito en forma. Vale, y hechas las presentaciones, me gustaría entrar un poquito en materia y antes de eso explicaros un poco el estatus inicial versus la problemática que teníamos y cómo nos encontramos, ¿no? Nosotros estábamos en un entorno PaaS, en una suscripción de Azure,
donde como cualquier entorno PaaS, pues nosotros teníamos nuestras aplicaciones desplegadas en web apps, teníamos diferentes recursos de bases de datos como pueden ser SQL, Cosmos, etcétera, etcétera. Muchos otros recursos del propio stack de Azure, ¿vale? Y todo eso lo observamos y lo monitorizamos con la maravillosa herramienta que es Application Insights, ¿no? Al final, tú cuando desplegas algo en un app service, como puede ser una aplicación, es tan sencillo como bajarte la librería de Application Insights, poner en el program un par de líneas de código y en el app settings la application key, ¿vale? De Application Insights, el instrumentation key, perdón, y automáticamente pues ya tienes todos los logs, todas las métricas de todos los diferentes sistemas de Azure dentro de tu cloud y al final pues puedes verlo todo de manera uniforme y unificada dentro de Application Insights de una manera muy sencilla, ¿vale? Todo esto al final se paga con sangre de unicornio, ¿vale? Y es verdad que Application Insights va muy bien, pero también es cierto que es muy, muy caro, ¿vale? Al final todo lo que funciona bien, obviamente, se acaba pagando, ¿vale? Entonces, nos encontramos en esta disyuntiva y en el momento en el que nosotros empezamos a quitarnos un poquito o ser un poquito más agnósticos al cloud, nos empezamos a encontrar pues unos poquitos de problemas, ¿no? Vale, por añadir también a lo que estaba comentando mi compañero, en este entorno que estamos en web apps, estamos hablando de hace 3 años, caso real, de uso real en SCRM, claro, toda la parte de infraestructura no le prestábamos demasiada atención, ¿no? Porque al final, pues el mismo Cloud de Azure ya te da todas esas métricas, te da todas esos gráficos con Azure Monitor y demás. Entonces, en el momento en el que decidimos por temas de negocio migrar a Kubernetes, claro, la parte de infraestructura, no solamente la parte de aplicaciones, teníamos que ver cómo la observábamos, cómo la monitorizábamos y demás, ¿no? Entonces, bueno, de aquí, ese es el punto de partida y a partir de aquí vamos a ir viendo un poco el recorrido que hemos seguido hasta ahora, desde la implementación de OpenTelemetry, con el chart de OpenTelemetry hasta el operador, ¿vale? Entonces, vamos a hablar en la charla de observabilidad mucho y antes de meternos un poquito más en detalle, sí que parece interesante recalcar un poquito la diferencia entre monitoring y observabilidad, ¿no? Porque puede parecer lo mismo, pero realmente no acaba siendo lo mismo, ¿no? La parte de monitorización se suele decir que es más reactiva, ¿no? Porque es qué está pasando en nuestro sistema, ¿no? Nosotros tenemos al final una base de datos, una serie de servidores, etcétera, etcétera, y alguna herramienta para monitorizar esos recursos y si en un momento dado falla, nos salta una alerta y a partir de aquí miramos qué está pasando e intentamos solventar el problema, ¿no? Pero la observabilidad, que hablaremos un poquito más adelante, tampoco es un concepto nuevo de ahora mismo, nos viene a informar de el por qué pasan las cosas, ¿no? Entonces, claro, nos da una perspectiva mucho más amplia porque nos permite poder tomar decisiones acerca de nuestro sistema para mejorarlo, no solamente desde la parte de infraestructura, sino también desde la parte de negocio, ¿no? Al final, la observabilidad lo que se trata es de inferir cómo está un sistema a partir de las salidas que tiene, ¿no? ¿Y qué salidas son estas? Pues las 3 patas que luego hablaremos más adelante, ahora en las siguientes slides, pues las trazas, las métricas y los logs, ¿no? A partir de inferir con estos datos, de recopilar estos datos y analizarlos, podemos ver qué está pasando en nuestro sistema y mejorarlo. Como digo, no solamente desde la parte de infraestructura, sino también de la parte de negocio. Podemos implementar soluciones a futuro en base al comportamiento de lo que están haciendo nuestros usuarios, ¿no? Entonces, al final, la monitorización y la observabilidad son 2 herramientas que se complementan muchísimo. Una cosa importante también añadir es que cuando hablamos de observabilidad, a diferencia de monitorización, la pata clave de las 3 que hablaba antes Alfons son las trazas, ¿vale? La traza es lo que te da ese extra a la hora de poder ser proactivo antes que reactivo, ¿vale? Pero antes de entrar también un poquito en todo detalle, siempre nos gusta explicar un poco de dónde viene todo el tema de observabilidad, cuando se empieza a hablar por primera vez, ¿no? Y el recorrido que ha tenido a lo largo de la historia, ¿vale? Entonces, para poner un poquito en contexto, las primeras veces que se habla sobre observabilidad fueron en charlas como las que podemos estar dando ahora
ingenieros de Twitter y Facebook por ahí por el año 2013, 2014, 2015, ¿vale? Se empieza a escuchar por primera vez la palabra observabilidad, ¿vale? En 2016 la CNFC hace un proyecto que es Open Tracing, en el que ese proyecto tenía una API de trazas y solo tenía eso, ¿no? No tenía ni lo que conocemos como métricas ni lo que se conocen como logs, cosa que a posteriori OpenCensus sí que lo tendría, ¿vale? Que es un proyecto hecho por Google. Sí que nos daba ese plus de monitorización, ¿vale? Una vez tenemos estas dos piezas, año después, en 2019, tanto unos ingenieros como otros, tanto los de Google como los de la CNFC, empezaron a trabajar en conjunto y crearon lo que hoy en día se conoce como OpenTelemetry, ¿vale? Que ahora únicamente está gestionado por la Cloud Native Foundation, la CNFC, siempre se me lían esas palabras, ¿vale? Que eso sí que tiene, o sea, que tiene las tres patas de tanto trazas, tanto métricas, tanto logs. Nos aporta también el protocolo el propio protocolo de OpenTelemetry. Están también herramientas como colectores, tiene un SDK propio para métricas y trazas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ya tenemos lo que es el grosso de cómo podemos hacer. Exacto. Cómo podemos hacer todo el tema de la observabilidad y cómo podemos gestionar toda nuestra aplicación o nuestro ecosistema. Vale, entrando un poquito en detalle lo que hemos comentado, ¿no? Al final, las salidas estas de las que nos vamos a basar para determinar nuestro sistema a través de la observabilidad, las tres patas de la telemetría, logs, trazas y métricas. Empezaríamos por los logs, ¿vale? Al final los logs pues son estos mensajes estructurados que además los podemos dotar de, pues eso, de estructura, los podemos poner en formato JSON y en definitiva al final son eventos individuales que pasan en el tiempo, pasan ahora, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Generalmente cuando nos pasa algo en un sistema vamos a buscar la traza, pero luego una vez identificada la traza vamos a debugar en el log, ¿vale? Vamos a ir al log a debugar porque es mucho más fácil, es mucho más barato, digamos, ¿vale? Entonces, al final, se trata de, tenemos que ser conscientes de que tenemos que añadir logs, tenemos que poner logs, pero logs que tengan sentido. Tampoco no vale poner logs de estoy pasando por esta función, estoy pasando por esta otra. Esto al final luego lo vamos a enviar, pues en el caso de OpenTelemetry, lo vamos a enviar a los colectores, va a acabar en algún backend y nos va a generar mucho ruido, mucha información que no nos va a ayudar en nada, ¿no? Entonces, necesitamos logs que realmente nos ayuden a debugar las trazas cuando está pasando algo en nuestro sistema y obviamente queremos ir rápido y queremos determinar qué está pasando para poder arreglarlo, ¿vale? Aparte de esto, también añadir que los logs también tienen, al final todo el mundo siempre que está trabajando con Application Insights conoce, ¿no? Un poco los diferentes logs levels que puede tener un log, como puede ser el warning, el debug, el information o el propio error, ¿vale? Como decía Alphonse, es sobre todo importante poner en el mensaje del log todos aquellos atributos que te pueden facilitar en el caso de haber un error, el que te pueda facilitar saber el caso de uso exacto con los parámetros exactos que ha ocurrido ese error para poder solventarlo, para poder ser reactivos a un posible error o a un posible contexto en un momento determinado. La siguiente pata de la telemetría serían las métricas. Las métricas al final pues son representaciones numéricas, ¿vale? Son time series que nos van a servir para diferentes propósitos. En el caso, pues lo que hablábamos, ¿no? En el caso nuestro de ir a Kubernetes, pues la parte de infraestructura nos hemos tenido que preocupar de cómo monitorizamos y cómo observamos esos sistemas, pues nos van a dar consumos de memoria, de CPU, etcétera, etcétera. Pero también podemos crear nuestras propias métricas para nuestra aplicación, para un tema de business, para un tema de negocio. Siempre pongo un mismo ejemplo, ¿no? El carrito de la compra, imaginemos que ponemos un contador donde el usuario al final se queda para ver las veces que ha llegado hasta el final, pero no ha acabado comprando, etcétera, etcétera. Con eso al final vamos a obtener patrones de comportamiento que luego se pueden explotar a nivel de business, ¿no? Entonces, bueno, eso, tienen una baja cardinalidad porque así como las trazas no tienen el ID de la traza, no tienen el contexto
y en general pues también son baratas de almacenar. Por lo tanto, eso es un componente bastante interesante dentro de la telemetría. Vale. Y luego la última pata, que sería quizás pues, la principal, ¿no? Lo que decía al principio, cuando pasa algo en nuestro sistema, lo que vamos a ir a identificar primero es la traza, ¿no? Aunque luego acabaremos yendo al log para acabar debugando. Al final lo primero que vamos a ver es la traza. ¿Por qué? Porque una traza al final es una visión completa de una request, ¿no? Por todos los métodos que pasa y al final una traza pues no deja de ser un conjunto de spams, ¿vale? Un conjunto de spams no deja de ser un bloque estructurado de código que fundamentalmente tiene un trace ID, que es lo que correlaciona a la traza, tiene un span ID y luego tiene un inicio y un final. Por lo tanto, al final estamos hablando en las trazas de causalidad y performance. Es decir, tenemos un contexto de qué ha pasado antes y por qué está pasando lo que está pasando en este momento. Y luego tenemos a nivel de performance, porque evidentemente, como vamos a poder determinar por los métodos que pasa, podemos determinar en qué método se está quedando y si tenemos algún mal comportamiento o algún problema con nuestro código, ¿no? Entonces, las trazas, pues sería uno de los elementos muy importantes dentro de la telemetría. En un ecosistema de microservicios en el que tú vas pasando por los diferentes servicios y tienes un cuello de botella, por ejemplo, en la base de datos, cuando, por ejemplo, haces un pago, tienes un cuello de botella en el pago o en la creación del invoice, mirando la traza de manera muy, muy sencilla, puedes ver dónde se está generando ese cuello de botella o si aún no ha pasado un error, pero ves que hay trazas que se expanden mucho en el tiempo, puedes entrar y ver cuál es la operación concreta que es la que se está demorando más de la cuenta en hacer, ¿no? De esta manera podríamos ser reactivos, o sea, perdón, proactivos, no reactivos, proactivos, ¿vale? Una vez que hemos explicado ya estas tres patas de la observabilidad, volviendo una vez más al inicio, donde teníamos un entorno PaaS, ya hemos dicho que por ciertas circunstancias nosotros empezamos a tirar ya a un contexto más de trabajar con Kubernetes y con herramientas tanto de la Cloud Native Foundation como más agnósticas al cloud en el que nos encontramos y también en el preciso momento que queremos quitarnos insights de la ecuación por tema de costes, nos empiezan a sembrar algunas dudas de, ostras, ¿cómo podemos sacar las métricas de infraestructura, ¿no? Hemos hablado que hay dos tipos de métricas, tanto las de infraestructura como las de aplicación. Ahora nos vamos a centrar primero en todas aquellas de infraestructura y aquí empezamos a ver cómo el stack de Grafana nos puede ayudar a obtener esta información, ¿vale? Sí. Vale, cuando hablamos el stack de Grafana he dicho el stack de Prometheus, disculpad. Entonces, cuando hablamos del Prometheus Stack, estamos hablando de varios componentes, ¿no? El primero de todo sería hablaríamos del Prometheus Operator, que es el encargado de crear esos Custom Definition Resource, que al final no van a ser otros que el Prometheus, el Alert Manager, el Pod Monitor, el Service Monitor y el Prometheus Rule, ¿vale? Que va a instalar y definir cómo se tiene que instalar. Luego, por otro lado, tenemos el propio Prometheus, que es el que va a recolectar y almacenar esas métricas del propio clúster de Kubernetes y del nodo. Por otro lado, tenemos el Alert Manager, que es el que se va a encargar de toda esa gestión de las alertas y enviarlos al que puede ser un tercero, que luego va a ser el encargado de enviarlo a un chat de Google, un chat de Teams, hacer una llamada a un desarrollador que esté de guardia para que atienda esa alerta que ha saltado. Y luego, por otro lado, tenemos las dos últimas herramientas que serían el Node Exporter, ¿vale? Que va a exportar todas aquellas métricas del sistema de los nodos. Es decir, el Node Exporter no deja de ser un daemon set que se os va a instalar en cada uno de los nodos que tengáis en vuestro clúster y va a exportar esas métricas del hierro, del físico, ¿vale? Luego estaría, por otro lado, el KubeStatMetrics, que lo que se encargaría es de aquellos recursos que se han creado dentro del clúster de Kubernetes, sacar las métricas y la información de dichos recursos, como podrían ser los deployments, los replica sets, jobs, etcétera, etcétera.
Ahora vienen un par de diapositivas que al final son las ventajas y desventajas que nos podemos encontrar en Prometheus, pero esto sí que es cierto que es un poquito subjetivo, ¿vale? Y está muy, muy atado a qué es a las necesidades que tengas tú en el momento de tu aplicación, ¿vale? Nosotros en ese momento las ventajas que veíamos es que al final es una arquitectura que te permite escalar, ¿vale? Y va a escalar horizontalmente agregando más instancias cuando las necesites. Luego veremos que hay una limitación y al final acaba siendo una desventaja porque si quieres almacenar más tienes que crearte un Thanos, etcétera, etcétera. Y al final tiene que haber una gestión extra, ¿vale? También como ventaja también tiene el PromQL, que es un propio lenguaje de consultas que es muy potente, ¿vale? Al final es una base de datos de series temporales y necesita un lenguaje acorde a ello. Esto es una ventaja porque es muy potente, pero también es una desventaja, ¿vale? Como veremos en la diapositiva después, porque necesita una curva de aprendizaje importante y normalmente cuando tú no trabajas con bases de datos de series temporales, como puede ser Prometheus, pues no estás acostumbrado a trabajar con PromQL y necesitas tu tiempo para aprender dicho lenguaje. Yo siempre digo que o tienes una curva de aprendizaje alta o tienes a Almudena Vivanco. De nuestra compañera. Que la tenemos nosotros y no la vamos a regalar. Exacto. Luego, una de las ventajas que sí que tiene es que al final descubre automáticamente muchas métricas gracias al Service Monitor, ¿vale? Que como el nombre indica, saca las métricas de los services, y el Pod Monitor, que saca las de los pods. Tiene independencia de almacenamiento externo, pero esto es un poco... Es verdad, pero en el momento en que empieza a escalar ya tienes que plantearte moverlo, ¿vale? Entonces ya no es tan almacenamiento independiente, ¿vale? Y aquí, en este caso, Alfonso os podría explicar alguna cosita que ha pasado cuando hemos llegado al límite de... Bueno, al final es lo que está comentando mi compañero, ¿no? Esto tiene una serie de ventajas, pero también tiene una serie de ventajas. Entonces, al final, de hecho, lo puedo enlazar ya con la siguiente slide. Al final, no deja de ser, pues, sistemas que a medida que tus aplicaciones y que vamos añadiendo cargas de trabajo, pues se van complicando y la gestión se hace cada vez más complicada, ¿no? En el caso del almacenamiento, pues nosotros usábamos Thanos, el caso que comenta Jale, pues un producto de máxima criticidad, el storage nos quedamos sin espacio, no funcionaron bien, no teníamos bien el sistema de alerting y demás. Y pues, ¿qué pasó? Pues que en pleno día, máxima frecuencia de usuarios, pues nos quedamos sin observabilidad de uno de los productos más importantes, ¿no? Entonces, al final esto, pues bueno, funciona muy bien, escala muy bien, es verdad que escala muy bien, pero bueno, hay que valorar también las desventajas que conlleva, la gestión que conlleva, de hecho. La gestión, al final tienes una limitación y si no quieres esa limitación, haces gestiones extras, tienes altas tasas de scrapping que puede causar que tu sistema no es óptimo si no está configurado de una manera correcta, ¿vale? Y hay que tener sobre todo eso en cuenta. Otras cosas positivas que también tiene, que al final tiene detrás una comunidad como es la CNFC, que oye, al final es un plus. Es un proyecto súper estable y funciona bien, ¿eh? Quiero decir, Prometheus es bien, simplemente es levantar la voz de decir, nosotros, hostia, nos hemos encontrado esto y por lo tanto hemos decidido lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? La solución que hemos iterado, ¿no? Pero no quiere decir que no funcione bien. Por eso decía que estas dos slides son un poco... no son objetivas del todo, ¿vale? Al final es subjetivo en base a las necesidades que tengas tú en un momento determinado. Y otra cosa positiva que tiene Prometheus es que al final tiene integración con terceros, como puede ser Grafana, ¿vale? O Slack o cualquier otro sistema para ver los dashboards. Vale. Hemos comentado un poquito las ventajas y las desventajas, pero al final nosotros, en nuestro caso de uso, ¿qué nos encontramos, no? Creemos que tiene ciertos challenges por resolver Prometheus, ¿no? Por una parte tiene un uso intensivo de recursos. ¿Qué significa?
a medida que nuestras aplicaciones iban creciendo, claro, al principio cuando empezamos a montar las primeras aplicaciones, bueno, no había demasiadas cargas de trabajo en los clústeres y funcionaba pues bastante bien. A medida que empezamos a meter más cargas de trabajo, necesitábamos más instancias de Prometheus. ¿Eso al final en qué se traduce? Pues básicamente se traduce en dinero. Necesitamos prácticamente un nodo para instancias de Prometheus porque tienen que crecer en memoria, porque necesitan más recursos para poder scrapear todas las métricas de todas esas cargas adicionales que le vamos añadiendo, ¿no? Sí que es cierto que creo que hay una cierta configuración que le puedes añadir a Prometheus para hacer shardening a través de labels y demás, pero al final es igual, necesitas una instancia que se haga de gestión de esas otras instancias y al final esa instancia que gestiona tiene que tener el cómputo total de memoria del resto, con lo cual al final estamos hablando de una gestión complicada y en nuestro caso personalmente era un tema de costes. Al final el poder reducir esto, el que la telemetría dentro de que es cara, que recordamos el inicio, nos vamos de Insight porque es caro. Claro, no queremos ir a otro sitio que sea igual de caro, porque si no al final pues ya nos quedamos con Insight, que como decía mi compi, funciona de maravilla, ¿no? Y luego, por otra parte, pues tiene una desigual distribución de los targets. Aquí volvemos igual, podemos mediante configuración poder hacer que no se dupliquen el scrapping y demás, pero en general por defecto Prometheus te va a scrapear by default todo, con lo cual si tienes 3 instancias de Prometheus y tenemos 600 métricas, tú podrías pensar que ibas más o menos de forma equitativa, se iban a scrapear por instancia de Prometheus 200 métricas, pero a la práctica no es así. Y entonces esto al final duplica y volvemos a lo mismo, ¿no? Necesitamos instancias de Prometheus más grandes y al final esto se traduce pues, como decía, en dinero, ¿no? Entonces, con este problema añadido a lo que estábamos comentando del almacenamiento, que otro sistema como Thanos, que también complicaba todo lo que es la infraestructura y demás, decidimos migrar hacia otro modelo, ¿vale? En este punto, por recapitular un poquito, lo que hacíamos es que teníamos OpenTelemetry, el char de OpenTelemetry normal, ¿vale? Para nuestras aplicaciones, las aplicaciones enviaban al colector y el colector enviaba a un backend, ¿vale? Y la parte de infraestructura, digamos que iba por el otro lado, iba por Prometheus, iba a Thanos, ¿vale? Entonces, introduzco OpenTelemetry, que ya lo hemos introducido al principio, el porqué de OpenTelemetry. Bueno, pues OpenTelemetry al final es el estándar de facto, ¿vale? Para enviar telemetría y al final pues es un conjunto de APIs y de SDKs que lo que nos permite es recopilar, instrumentalizar y exportar esa telemetría a un backend, ¿no? Lo que hace maravilloso a OpenTelemetry es el protocolo, ¿no? Por al final define un protocolo de manera que nuestra aplicación no necesita saber a qué backend vamos a enviar la telemetría, ¿no? Nosotros al principio, como ha dicho Jale, pues teníamos la librería de .NET, tuvimos que cambiar todo ese código para instrumentalizarlo con OpenTelemetry, pero sí que es cierto que ahora, con una sola línea, modificando el colector, al final OpenTelemetry, además de ser un conjunto de APIs y un SDKs, tiene un colector también, que luego lo vamos a ver, no lo hemos enseñado aquí en slide porque yo creo que es más interesante luego verlo en algún ejemplo que tenemos de la demo. Al final, configurando el exporter, le vamos a poder decir, en este caso nosotros estamos con Grafana, trabajamos con Grafana, lo tenemos en on-premise, pero si el día de mañana pues la empresa por negocio decide ir a Datadog o Dyna3 o el que sea, pues modificando simplemente el colector no tendríamos que volver a instrumentalizar todo nuestro código, ¿no? Entonces, esta era la solución que teníamos al principio, OpenTelemetry para las aplicaciones, la parte de infraestructura con Prometheus y Thanos, pero dados los problemas que nos estaba ocasionando Prometheus, lo que decidimos es ir hacia el operador de OpenTelemetry, ¿vale? Al final, el operador de OpenTelemetry, pues un operador no deja de ser, pues en este caso, para gestionar los diferentes colectores de OpenTelemetry y en nuestro caso ya nos va bien porque a futuro queremos tener diferentes tipos de colectores, con lo cual no solo queremos tener uno y luego tener la parte más de instrumentalización, ¿no? La parte más de instrumentalización de código no está en el, digamos, en el foco de esta charla y nos vamos a centrar más en la parte del colector, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el operador de OpenTelemetry que a nosotros realmente pues, nos ha dado, nos ha permitido iterar nuestra problemática con la parte sobre todo de infraestructura? Pues es el Target Allocator, ¿no?
Al final el Target Allocator es un componente que lo que te permite es, sin tener instalado Prometheus, te permite hacer un scrapping de todos tus targets, ¿vale? Tiene dos funciones, básicamente hace un discovering de los CRD de Prometheus, del Pod Monitor y del Service Monitor, y hace una eficiente distribución de los targets de Prometheus, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la distribución esta? Básicamente, lo que hace el Target Allocator es coger todos los targets disponibles para scrapear y coge los colectores que están también disponibles para scrapear. A partir de ahí asigna las métricas, los targets los asigna a los colectores y los colectores luego preguntan al Target Allocator, oye, ¿qué métricas tengo que scrapear, y a partir de ahí scrapean. Entonces, esto es súper interesante porque en un momento dado se puede escalar de manera muy fácil. Tú puedes añadir muchos más colectores y el Target Allocator lo que hace es recalcular otra vez las métricas y volverlas a asignar, de manera que no hay una duplicidad. Es decir, cada colector va a scrapear lo que se le ha asignado, pero no va a duplicar. Con lo cual, la distribución es mucho más eficiente de lo que by default la haría Prometheus, ¿vale? Lo único que necesitamos tener instalado es los Custom Resource Definition. Al final, el Service Monitor y el Pod Monitor, ¿vale? Al final, un Pod Monitor, un Service Monitor no dejan de ser reglas que si un servicio o un pod, una carga de muestra de trabajo cumple machea con las reglas que están especificadas en el Service Monitor o en el Pod Monitor, eso va a pasar a ser scrapeado y se van a enviar las métricas. Entonces, este componente, el Target Allocator, realmente lo que ha hecho es que nosotros tengamos a día de hoy una instalación de Prometheus muy liviana porque nos interesa escalar en algún punto y demás, pero alguna métrica en concreto, pero scrapeamos todo a través del Target Allocator. De manera que las instancias de Prometheus, pues ya no tenemos que tener N instancias de Prometheus y el coste en los equipos se ha reducido mucho. Entonces, este es el punto en el que estamos ahora, que lo seguimos iterando, esto no ha acabado aquí, esto pues sigue a más, ahora estamos viendo también otras opciones porque al final pues van saliendo problemáticas, pero sí que es verdad que a día de hoy con esta solución tenemos cubierta tanto la parte de aplicaciones como la parte de infraestructura. Aplicaciones e infraestructura ambos envían al colector, el colector al final tiene el exporte que como hemos dicho en nuestro caso es Grafana. Tenemos un equipo de plataforma que nos gestiona y nos provee de Grafana y a partir de ahí es la solución que nosotros tenemos implementada hoy en día y está funcionando en productos pues bueno, con más de 100 millones de usuarios. O sea, quiero decir, es una solución que es bastante robusta y que bueno, creo que es un caso de uso que nos hemos encontrado que quizás, como decía Jared al principio, en empresas a lo mejor donde no haya tantas cargas de trabajo y demás, pues con una instalación de Prometheus te va a funcionar de maravilla, te va a funcionar perfectamente, pero si es el caso de que pues tienes numerosas cargas de trabajo y bueno, quizás que la parte de Prometheus se te va a hacer a nivel de gestión y de tema económico, pues probablemente te va a dar problemas, ¿no? Y bueno, vamos si queréis a pasar a la demo. A ver si se ve. ¿Se ve, Jale, la demo? ¿El OpenLens? No. Aquí, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Vale, pues como os decía, nosotros tenemos, si nos vamos a los colectores al Target Allocator, ¿vale? Que lo tenemos instalado y hacemos un forward. Perdón. ¿Vale? Aquí podemos ver en /jobs, ¿vale? Aquí podemos ver todos los jobs que hay, ¿vale? Al final los jobs no dejan de ser, cada job es un conjunto de targets. ¿Se ve? Ah, no, perdón, no se ve, ¿no? Porque lo tengo se me ha abierto en esta pantalla. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, ¿vale? En cada job es toda una colección de targets para scrapear métricas. Entonces, a partir de aquí, si yo, por ejemplo, voy a coger uno que creo que va a tener más de un colector, ¿vale? Si, por ejemplo, cogemos este job,
podemos ver que aquí está asignado a diferentes colectores. Fijaros que el colector 0 tiene estos targets para scrapear, el 0.6, el 0.4, ¿vale? Y si nos vamos al 2, tiene también, pero en este caso tiene otro target. Fijaros que no es el mismo, no hace una duplicación, ¿vale? El 0.5 está dentro del 2, pero no estará dentro del 1 o del 0. ¿Vale? Este es porque en este caso es un job bastante grande y está repartido en diferentes colectores. Nos podríamos dar el caso de un job que solamente estuviera en un colector, ¿vale? Esto es lo que hablábamos antes de una distribución mucho más eficiente de la que hace Prometheus por defecto, ¿vale? Luego, en la parte de aplicaciones, tenemos hecho aquí una demo. Sí, pero antes de nada paso al código. Un momento, que os voy a enseñar. ¿Estáis viendo el código? Vale, vete directamente al colector y ahí está. Vale, aquí. Esto es importante recalcarlo, ¿vale? Porque hemos hablado antes que hemos hablado de resivers y tal, pero es sobre todo importante saber que el colector está formado por 3 componentes súper importantes, que es el receiver, que es por donde va a recibir todas esas métricas, ¿vale? Que le vamos a poner el puerto por el que va a estar escuchando desde dónde va a scrapear en el caso que tenga que hacerlo. Luego tiene Aquí, perdona, Jared, aquí al tenerlo esto vacío, le estamos diciendo que scrapee todos los service monitor y pod monitor que haya habilitados, ¿vale? Con esta configuración, cualquier service monitor o pod monitor que tenga en nuestro clúster va a ser scrapeado. Perdona. Luego tenemos otra parte que es la de los processors, ¿vale? Un poquito más abajo, no, arriba, te la has pasado, abajo, ahí está, ¿vale? Que aquí, ¿qué es lo que va a hacer los procesos? Va a coger todas aquellas métricas y vamos a poder eliminar cualquier label que no queramos, ¿vale? Generalmente, cuando tú recibes una métrica, puede ser que te venga con 40 y pico labels o métricas que son por defecto, que te vienen con ciertas DLLs, que a ti te interesa tener los datos de ciertos labels, pero a lo mejor no quieres una métrica con muchísima información, porque al final eso lo vas a enviar luego por el exporter hacia una base de datos que puede ser la de Grafana y no te interesa tanta información. Pues con los procesos tenemos al final lo que pasa es que con esto también tenemos que tener cuidado. Otra cosa de las que nos ha pasado aquí es que al final estamos generando mucha cardinalidad, ¿no? Entonces estamos llenando de cardinalidad y eso hace que al final la base de datos, cuando lanzas una query en Grafana, va lenta. Hostia, ¿por qué va lenta? Claro, es que estamos enviando muchísima información. Entonces, a partir de los procesos, con los procesos lo que hacemos es intentar limpiar esas métricas, quitándole... O dropearlas inclusive, porque también de saque te pueden venir muchas métricas que tú luego al final no vas a utilizar. Por lo tanto, lo que vas a hacer va a ser dropearlas o ciertos labels que tienen muchas métricas, lo que quieres es modificar cierto contenido de esas labels, ¿vale? Y por último, tendríamos lo que son los resivers, donde tú... los exporters, los resivers es lo que hemos comentado al principio. Los exportes donde tú vas a enviar al tercero esa información, ¿vale? Como en nuestro caso puede ser un Grafana, pero si tú quieres enviarlo también a un Insights o a donde sea, un Datalog o lo que quieras, puedes hacerlo a través de las pipelines que vas a configurar, ¿vale? Vale, estos serían los exporters, es lo que estábamos hablando antes. Al final nosotros, pues bueno, lo enviamos a la zona de plataforma, pero podríamos... Concretamente, o sea, eso es la definición de una pipeline donde vas a definir los exporters, los procesos y los receivers que va a tener. Correcto. Podéis ver que lo tenemos separado por, en este caso, métricas de infraestructura, logs, métricas y trazas de aplicaciones. Y entonces, bueno, al final con esta configuración, aquí le estamos diciendo explícitamente
Evidentemente, pues está configurado con una serie de variables de entorno que hace que vayan a un Grafana nuestro interno y demás. Pero aquí, pues bueno, a futuro, en un momento dado, ostras, pues le podríamos poner, pues nos vamos a Insight, ¿vale? Y le ponemos aquí la key, le ponemos Insight aquí como exporter, le ponemos la key donde toque, evidentemente, de Application Insight, y esto nos va a enviar la telemetría a ese nuevo backend, ¿no? Sin tocar nuestro código y sin tocar la parte de infraestructura, ¿vale? Esto es el elemento, digamos, central de OpenTelemetry, pues al final lo que lo hace potente es el colector, ¿vale? Entender cómo funciona el colector. Estas tres piezas que ha comentado Jalen, ¿no? Los receiver, el exporter y el processor, para al final intentar enviar las métricas o la información que queremos para no generar una alta cardinalidad, que eso al final no nos lleva a que el sistema de backend que va a almacenar nuestros datos no se haga luego lento, ¿vale? Que también es un caso que aquí nos ha pasado. Hemos tenido que dropear muchas métricas o limpiarlas porque, bueno, ostras, tiene una query Grafana y no va rápido, va lento. Bueno, que estamos enviando información que no debíamos. Vale, por último, nos gustaría enseñar, vete un segundillo al código, por favor. Vuélvete al código, porque nos quedan 5 minutitos, ¿vale? Vete a SRC y en el programa, ¿vale? Vale, aquí lo que hemos hecho es una pequeña aplicación, ¿vale? Que hemos desplegado en el clúster de Kubernetes, donde al final en el programa lo que estamos haciendo es definir una métrica, ¿vale? Que le ponemos el nombre, más abajo lo podrás ver, de Create Count, siempre con la naming convention de OpenTelemetry, ¿vale? Importante. Y luego lo que hacemos en nuestra pipeline es ir definiendo dónde se va el endpoint al que vas a enviar nuestras trazas y nuestras métricas, ¿vale? Adicional a esto, también tenemos las funciones donde poniéndole el admitter y el nombre de una de las DLLs que tengamos en nuestro proyecto, vamos a poder añadir todas esas métricas que van inherentes dentro de esas DLLs, por lo que también las podemos llegar a exportar en el caso de que las necesitemos. Y la línea 34, perdón, ahí puedes ver dónde metemos esa métrica ese contador que hemos creado en la línea 14, en la línea 14 y 15, y luego más abajo tenemos en la línea 39 añadimos el Add Prometheus Exporter, ¿vale? Esto que nos va a permitir que vamos a tener, o se va a crear un endpoint /metrics donde vamos a poder ver todas aquellas métricas que estamos creando y añadiendo contadores en el momento de que esa instancia está corriendo, ¿vale? Si matamos esa instancia, obviamente, pues los contadores se van a resetear. Y luego más abajo tenemos nada, un simple endpoint que lo único que hace es añadir un log y sumar un al contador poniéndole un label custom que va a recibir por el endpoint, ¿de acuerdo? Eso vamos a meter en un label que se llama name, ¿vale? Vamos a ver si nos da tiempo a enseñarlo. No sé cómo vamos de tiempo, ¿vale? Pero creo que nos da tiempo. ¿Vale? Si hacemos un start... Vale, aquí podemos ver que si hacemos un /metrics, tenemos todas las métricas que estamos generando, ¿vale? Y entonces ahora lo que podemos hacer es generar una nueva métrica con el endpoint que nos comentaba Jared y yo siempre le vamos a poner cloud nativos, por ejemplo. Entonces, si ahora volvemos al /metrics, podemos ver que aquí nos ha generado, de hecho, esto es un poco trampa porque yo lo había probado antes y por eso hay dos, ¿vale? Realmente. Si ahora pongo Cloud Nativos 2, pues aquí nos va a generar una métrica para Cloud Nativos 2, ¿de acuerdo? Entonces esto... Importante recalcar en este punto, ¿vale? Siempre que cambiamos algún parámetro dentro de algún valor cualquiera, el que sea dentro de una label de una métrica, te va a generar otro contador. Por lo tanto, te va a generar mucha cardinalidad si en los labels ponemos cosas, por ejemplo, que no tienen mucho valor, como lo que puede ser el nombre de un cliente, ¿vale? En una aplicación de 100 millones de usuarios, que pongas el nombre del cliente o el user ID o el client ID de ese cliente, pues no te va a aportar mucho valor porque el contador siempre va a ser uno o vas a tener un contador para cada uno de los usuarios, lo que te va a generar muchísima cardinalidad que se va a traducir al final en coste innecesario porque no te va a provocar ningún beneficio
para tu negocio. Vale, ahora esto, ¿cómo lo vemos en Grafana? Bueno, pues nosotros en nuestro stack de Grafana, ¿vale? Al final, si hacemos una consulta, en este caso, K8S Cluster es una etiqueta que nosotros tenemos, que si os habéis fijado en el colector, que lo tengo por aquí, donde tenía el colector, aquí, son estas etiquetas de aquí, ¿vale? Nosotros tenemos una que es, bueno, estaba por aquí, ¿vale? Aquí tenemos una etiqueta, una label que se llama K8 Cluster, K8S Cluster. Entonces, al final, si hacemos, corremos a ver si, que no veo el... Ahí dale al... No. Ya está. Ahí. Ahora. Es que te cambia el Sí, me ha cambiado el botón. de este. Dale para abajo un segundo, es que no se ve del todo. Es que no se ve, porque tengo la pantalla pequeña del... A ver. Un momento. Siempre puede haber el efecto demo, ¿eh? A ver. No. Vale, aquí si hacemos la query, en principio, como he dicho, KS8 8. K8 cluster, nuestro cluster. Ojo, se te ha colado igual. Vale, en este caso el name, pues el nombre que le hemos dado, que sería Cloud Nativos, ¿vale? De hecho, el buscador me lo da, ¿eh? Ahí está. Y lo tenemos, ¿vale? Aquí podemos ver que tenemos dos, ¿vale? Porque en este caso, Cloud Nativos, como os he dicho, yo ya había hecho un poquito de trampa y había hecho una. Si pongo Cloud Nativos 2, podemos ver la métrica que acaba de generar, ¿vale? Con el contador. Con un contador, con un contador. Esto es lo que os decía, es bastante interesante porque al final para la parte de aplicación a la hora de negocio podemos generarnos, pues eso, métricas a nuestro caso de uso. Evidentemente no hemos enseñado toda la parte de... sí, correcto, es verdad. Tenía por aquí un ejemplo práctico muy sencillito de cómo puede ser, pero también tenemos preparado otro... Tenía que lo que no sé dónde lo puse. Template, justo debajo del todo. Debajo del todo, el último. Ese. Vale, esto sería la parte de infraestructura llevada a Grafana, ¿vale? Al final, lo que os decíamos antes, con el target allocator scrapeamos todo, lo enviamos al colector y el colector lo envía a Grafana y a partir de aquí, pues bueno, es crear el dashboard, ¿no? Y aquí pues tendríamos toda la información relativa a nuestro clúster, ¿vale? Como podéis ver, tema de RAM, de memoria, los recursos que tiene, ¿vale? Y esto es relativamente sencillo de hacer, ¿eh? No es muy complicado de montar. Pero bueno, esto ya forma parte de las tripas de Grafana. Una vez tienes las métricas, ya puedes montar cualquiera de los gráficos que se te puedan llegar a ocurrir. Vale, lo mismo que hemos enseñado esto, hemos enseñado uno de infraestructura que bueno, queda más chulo, al final es más sencillo, y uno de aplicación, pero evidentemente pues nosotros luego a nivel interno pues tenemos gráficos dashboard ad hoc en función de las necesidades de cada equipo. Y bueno, esto es un poquito lo que os queríamos explicar, el caso de uso que nos hemos encontrado, las dificultades. Como decíamos antes, por recapitular, Prometheus es bien, Prometheus nos va a funcionar en la mayoría de los casos, pero cuando empezamos a tener mucha carga de trabajo, quizás hay otras herramientas que nos pueden ayudar a mejorar en la gestión y en la parte económica. Cuando hablamos tanto de parte económica, hacemos mucho énfasis porque en algunos casos hemos ahorrado hasta un 30% de la facturación de un producto que
cuando hablamos de números grandes, pues... Es bastante, la verdad es que bastante, al final estamos hablando de bastante dinero. Puede parecer algo muy tedioso o muy complicado de montar, pero una vez lo haces, ya te olvidas y la verdad que seguramente tu PM en cuestión estará contento. Muy bien, pues si alguien tiene dudas, si queréis comentar algo, si no, nos podéis escribir o buscarnos por LinkedIn. Cualquier duda que tengáis. Cualquier duda que tengáis la comentamos y intentamos ayudar, ¿no? Sobre todo a alguien que se pueda estar viendo, pues eso, con estos problemas que hemos comentado hoy con Promicius. Pues, oye, muchas gracias por... ¿me podéis oír? Es que a lo mejor he perdido la conexión. Sí, perfectamente. Bueno, pues muchas gracias por la charla, bastante interesante. Y tenía un par de preguntas. Mira, pues aquí alguien os ha lanzado un thumbs up. Gracias por estar hasta tan tarde, la verdad. A ver, primera pregunta. Me ha faltado el profile. ¿Qué opináis sobre el profile? Yo siempre he escuchado como la cuarta pata de observabilidad, pero aquí nadie habla del profile. No es un caso que hayamos tocado, la verdad. No, entra Jorge. ¿Qué vas a decir, Jorge? Es que me gusta la observabilidad. El problema del profile es que no se puede hacer sin impacto en el producto a día de hoy. Cuando tú haces un profiling de memoria, estás impactando al uso de la memoria y a los ciclos de CPU de la que lo están manejando. Sea para hacer el snapshot, sea para sacar los pointers, sea para lo que sea, depende del lenguaje, si tienes acceso a la memoria o no. No puedes hacer un profile sin impactar. Es un poco la observabilidad de Schrödinger. Si la tocas, la modificas. Y bueno, a ver en qué hay iniciativa, pero a ver en qué van. Interesante. Me estoy viendo otra pregunta por aquí. ¿Existe alguna Yo me he herramienta? autoinvitado porque para eso son mis compañeros de equipo, vaya. Ya que han reaprovechado Bueno, pues la mayoría de lo que les hemos enseñado a hacer. Cuando les fichamos eran unos pipiolos y les hemos enseñado a hacer cosas. No os preocupéis, luego editamos todo esto. Existe, la otra pregunta que aparece es, ¿existe alguna herramienta que ayude? Habéis hablado del coste. Nosotros hasta ahora estábamos trabajando con Azure y en principio el propio Cloud ya te da las herramientas, el analytics de Azure. En la propia suscripción ya tienes desglosado qué es lo que te cuesta cada uno de los recursos y al final la gran mayoría del gasto que teníamos nosotros en nuestro caso era dicha porque estábamos guardando muchísima. Claro, el tema está, supongo que aquí la pregunta es más si tienes un Grafana, ya lo diré, un sistema on-premise. Proyectos open source que penséis que puedan ayudar a analizar cómo ahorrar el dinero que habéis comentado que conviene ahorrar cuando, por ejemplo, cuando Prometheus se expande. Nosotros no hemos trabajado o sea, estamos ya adoptando muchas herramientas open source con el movimiento de web apps hacia Kubernetes, pero a nivel de tema de alguna de costes usamos el propio Cloud. Al final es el propio Cloud. Ahora mismo ya no nos encontramos dentro de Azure. Azure te lo daba, pero el Cloud nuevo en el que estamos también nos provee esa herramienta. Sí que es verdad que vimos que había un 30% de diferencia de gasto porque este cambio lo hicimos cuando aún seguíamos dentro de Azure. Entonces pudimos comprobar el gap el impacto real que tuvo y también es verdad que al final con el tema de Prometheus, claro, era un poco de tema de lógica, porque tú al final cuando montas un clúster miras el tipo de máquinas que vas a necesitar, ¿no? Pues en función de las cargas de trabajo que vas a tener y demás. Claro, si tú vas añadiendo nodos, tú sabes lo que te cuesta cada nodo. Claro, nosotros ten en cuenta que empezamos con una instancia de Prometheus que en esa instancia cabían más cargas de trabajo para ese nodo, pero es que acabamos con una instancia por nodo. Claro, yo ya sé que levanto 2 nodos más. Y ya sé que mi clúster vale 50 euros por máquina, por decir algo me lo invento, ya sé que son 100 euros más que le estoy cargando
le estoy cargando al clúster, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya te digo, como dice Khaled, en algún caso hemos llegado a ahorrar hasta un 30% en productos que tienen pues esos 100 millones de usuarios. Estamos hablando de bastante dinero, la verdad. Y hablando un poco sobre el colector, algo que nos han preguntado a nosotros de vez en cuando es ¿qué ocurre cuando el colector se cae? ¿Pierdes las métricas? Si el colector se cae, las pierdes, sí. Si el colector se cae, las pierdes. Lo que pasa es que el colector se puede, al final, en el caso del operador, tú al final puedes tener N colectores. Entonces, esto te va a escalar, no lo vas a perder. Ahora, si tienes un único colector y el colector se cae, las métricas las pierdes, sí, claro. Generalmente nosotros teníamos varias instancias, en muchos casos teníamos 8 o 7 dependiendo y teníamos el autoescalado. Que al final es lo que, si se te cae uno, pues no pasa nada porque tienes los otros que... De hecho, hay otra duda que a veces nos han preguntado, es ¿el colector se puede poner en una web app? Se puede llegar a poner en una web app. El colector lo puedes llegar a poner donde quieras. No, es decir, de normal nosotros en un entorno de Kubernetes pues lo tenemos todo obviamente en Kubernetes, pero alguna vez me han preguntado eso, si puedes tenerlo en otro lado. De hecho nosotros, nuestros colectores lo que hacen es enviar la información a otros colectores de un equipo de plataforma, pero yo no sé cómo la gente de plataforma, hombre, sí que lo sé porque trabajamos en la misma empresa, pero que no necesariamente tengo por qué saber cómo los otros tienen montados sus colectores. Entiendo. También otra pregunta a veces que nos hacen es ¿una alternativa a Prometheus? Vosotros que estáis más metidos ahí, ¿veis alguna alternativa factible? En este caso el Target Allocator. Allocator, luego tienes... Siempre luego acabas necesitando algunos CRDs de Prometheus, ¿no? Como el Service Monitor y el Pod Monitor los necesitas sí o sí siempre que estamos hablando de OpenTelemetry. Pero bueno, siempre puedes quitarte lo más que puedas del stack. Eso sí. Y a ver, algo más sobre que la comunidad de OpenTelemetry. ¿Qué cosas nuevas se pueden esperar? Porque parece que ya está todo inventado, que se ha llegado a un punto en el que desde fuera, desde la lejanía, parece que ya no hay mucho más. O sí que es cierto que hay algo más en OpenTelemetry, Bueno, que estáis más metidos. Ostras, no sabría decirte. No estamos tan metidos dentro de la comunidad como para saber cómo está evolucionando el tema de OpenTelemetry. Nosotros vamos un poco... Ahora, bueno, de hecho, algo sí que sabemos. De hecho, lo estamos implementando. Ahora, por ejemplo, estamos tirando del KubeStack de OpenTelemetry, que ya te viene todo integrado con el Target Allocator y demás. Es una cosa que ya estamos probando en algún equipo. Entonces, al final esto se va iterando. Es que al final también toda la parte está de infraestructura, es que, joder, lo que montas hoy, mañana se te ha quedado obsoleto. Entonces, esta solución que hemos visto hoy, que hemos compartido hoy y tal, honestamente, no lo hemos dicho en la charla, pero la estamos casi deprecando en pro del stack de... Nos estáis enseñando algo que ya no vais a utilizar. Bueno, porque está, pero porque es lo que te digo, que es lo que hoy vale, mañana no, y lo vas iterando. No te entiendo. Entonces, pero hasta ahora, durante un año, esta solución nos ha funcionado bien y nos seguía funcionando bien. Simplemente es, pues eso, me preguntaba, la evolución de OpenTelemetry, pues está ahora en el KubeStack que te lo monta todo de una. Entonces, bueno. ¿Habéis probado eBPF para el tema de telemetría, exactamente de telemetría? No. Es una de las cosas que sí que en OpenTelemetry pues parecía que sí que estaba cundiendo. De hecho, los proveedores de telemetría, según parece, pues tienen pinta de que también lo están implementando, ¿no? Pero bueno. No lo hemos usado.
Pues la última pregunta y fundamental. Os vamos a poder ver en la QBCon, a lo mejor de Atlanta y si no en la de Ámsterdam. En la de Atlanta seguro que no. La de Ámsterdam, hombre, seguro que nuestro compañero Jorge va a representar a SCRM y nosotros pues ya veremos. La verdad es que hemos tirado una charla, así que... Ay, hay que rezar entonces. Así que esperemos estar, si no como speaker, pues intentaremos a lo mejor ir como oyente. Siempre es un evento bastante chulo, la verdad. Pues esperemos que nos veamos allí. Ojalá que nos veamos y que sea vosotros desde la Atril y el resto de nosotros desde los sillones. A ver si es verdad. Estaría bastante bien. Mucha suerte entonces. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de explicar nuestro caso de uso, sobre todo de parte mía y de mí. Como siempre, cuando queráis, gracias a vosotros por habernos venido a dar la charla. Y suena un poco mal, ¿no? Eso de nos has venido a dar la charla. No, es una charla interesante, bastante instructiva y muy agradecidos. La verdad es que aquí se quedará para que cuando la gente lo quiera revisionar y puedan validar pues lo que hacéis en vuestra empresa con respecto a telemetría. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por el espacio y a Jorge también, que estará por ahí escuchándonos. Sí, aquí le veo entre bambalinas. Menos mal que no le veis. Pero no me lo puedo imaginar. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, yo creo que esta es la última sesión de hoy. Rael está terminando el track 2. Jorge, ¿te parece entrar y decimos ya hasta luego? O simplemente para recordar que mañana pues continuamos con el resto de sesiones. Vamos a tener... Sí, a ver que vuelva a juntar mis ojos, que miren a una sola pantalla, dejar de estar bizco. Sí, Jorge, la verdad es que ha estado por detrás haciendo la parte de, ¿cómo se llama? Multimedia, colocando todo en los dos tracks. O sea, Se nos muchas ha gracias, caído Jorge. una compañera, espero que esté bien, Inma. Espero que ahora le escribiré a ver si ya sabe algo. Pero sí, la verdad que ha sido un día muy interesante, muchas charlas chulas, incluso la de mis compañeros. Pasa es que hay que apretarles un poco que luego se flipan. Luego van por la oficina sacando pecho. Claro. Pero la verdad que ha habido muchas charlas y muy interesantes y mañana tenemos otras tantas. Bueno, una horita menos, son 4, pero hay charlas muy chulas para mañana. ¿Nos cuentas un poco alguna que tengas fichada? Pues, por ejemplo, hablaremos de seguridad, bueno, sobre todo lo que veo es mucha seguridad. Volveremos a tocar un poco los PERTES con K6. Más sobre investigación también, sobre investigación en ciencias, post-mortem supongo. Después Platform Engineer también habrá, charlas sobre Platform Engineer, migración, estrategias de migración, Gateway, el API Gateway, sí, vamos a tener una charla sobre performance. Y hoy hay una que es contribución a la documentación de OpenTelemetry. Esta me la voy a apuntar para soltar las mismas preguntas de hoy. Me las apunto. A ver si los de OpenTelemetry te saben contestar. Es que hemos traído a los becarios. He mandado a los becarios. Han sabido contestar todo. Y después API Gateway. Muy interesante. Y más o menos sí, eso va a ser lo que vamos a tener hoy. Os vemos mañana a las 4 de la tarde. Empezamos, acabaremos a las 8. Sí, un ratito antes, que hoy se nos ha alargado un poco. Bueno, para los compañeros de Latinoamérica igual mejor. A este lado del charco se ha alargado un poco. Así que nada, simplemente despedirnos y vernos mañana. Sí, hasta mañana. Un placer. Hasta luego.